Hola a todos, bienvenidos a lo que sería el segundo capítulo titulado lo que es voltaje, corriente y resistencia, ¿no? Entonces, antes de ver ya el primer punto que sería ahorita la estructura atómica, vamos a ver algunos de los objetivos, ¿no? Eh, para este caso vamos a ver lo que son, vamos a ver temas relacionados a los átomos, temas relacionados a la carga eléctrica, vamos a ver las magnitudes físicas como voltaje, corriente, resistencia. Vamos también a estudiar un poco lo que es usado mucho en toda la carrera de ingeniería, son las fuentes de voltaje, las fuentes de corriente. Vamos a estudiar las resistencias. Vamos a escribir lo que es un circuito eléctrico simple, un básico. A realizar algunas mediciones del circuito, de circuitos y de reconocer los riesgos eléctricos y también lo que tiene que ver la seguridad, en este caso, la seguridad eléctrica. ¿Ok? Entonces, antes de entrar acá, vamos a ver este primer punto llamado la estructura atómica. Entonces, leamos e interpretemos. Entonces, esta primera parte, como siempre, como ya saben, viene a ser un poco lo que es la introducción, ¿no? Entonces, leamos para interpretar. Toda la materia se compone de átomos y todos los átomos se componen de electrones, protones y neutrones. A ver, para este punto ya nosotros como estudiantes relacionados a lo que son ingeniería eléctrica y afines, tenemos muy claro lo que es el concepto de materia y lo que es el concepto de átomos, pero vamos a recordar un poco estos conceptos básicos. Entonces, una definición básica de lo que es materia puede ser que materia es todo aquello que nos rodea, todo lo físico que podamos tocar. ¿Ok? Entonces, esta viene a ser una de las definiciones más básicas que podemos dar. Ahora, respecto a los átomos, de la misma manera podemos decir, todo lo que nos rodea, todo lo que es materia, todos los cuerpos, por ejemplo, este micrófono, este teclado, esta computadora, está conformado por pequeñas partes. Es decir, si tú a un borrador lo partes a la mitad, ¿no? Ahí ya te quedas con las dos mitades, ¿no? Pero quieres partirlo más, vamos, pártelo más. Entonces se divide en más partes y esas partes síguelas dividiendo más y más y más y más y más. Cuando sea muy pequeño, sigue tratándolo de dividir. Entonces, en ese proceso de dividir, dividir, dividir todos los objetos que nos rodean, vamos a llegar a un punto donde nos daremos cuenta que todos los objetos físicos, todos los objetos que podemos tocar, están conformados, digamos, por bloquecitos. Llamémosle así intuitivamente para recordar esta parte, por bloquecitos. A estos bloquecitos unidos, cuando se unen, conforman todos estos objetos que nosotros tocamos, ¿ok? Todos esos objetos físicos. Entonces, esos bloquecitos a los que yo trato de hacer referencia, se llama átomo. Átomo. Entonces, se dice que todos los objetos que nos rodean, fíjense, todos los objetos físicos que nos rodean, están conformados por pequeñas partes llamadas átomos, que vendrían a ser una de las partes ya más pequeñas que componen la materia. ¿Ok? Espero darme a entender. Un ejemplo un poco más intuitivo es como le digo, aquí tienen un ladrillo. Imagina que acá había un átomo, otro átomo, otro átomo. Y acá hay un montón, un conjunto muy grande de átomos que todos unidos acá, todos en esta parte unidos, hacen este cuerpo, hacen este ladrillo. Entonces eso viene a ser una de las definiciones intuitivas que podemos dar sobre los átomos. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con estos átomos? Los átomos, estos bloquecitos, también están conformados por unos elementos llamados electrones, protones y neutrones. ¿Ok? Electrones, protones y neutrones. Entonces, justamente como dice acá, en este capítulo se va a ver la estructura de lo que son los átomos. También incluye acá, va dándonos idea de qué temas vamos a ver,
por ejemplo, lo llamado capa, lo que llamamos órbitas de los electrones, algo que llamamos electrones de valencia, iones, niveles de energía. ¿Ya? Todo eso es lo que está presentando que vamos a ver adelante. Luego dice, la configuración que presenta ciertos electrones en un átomo es el factor clave para determinar qué también conduce la corriente eléctrica. A ver, adelantándonos un poco, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir cuando se refiere a la configuración? Entonces, si la configuración de quién? De un átomo. Entonces, si dijimos que un átomo también está conformado por ¿qué tres partes? Electrones, protones y neutrones. La manera en que estos estén distribuidos, electrones, protones y neutrones, en cantidad podemos decir, más adelante entraremos a detalle, dice que determinará las características del material. O sea, ¿qué quiere decir esto? Este átomo y su configuración, su estructura acá dentro, es parte de un cuerpo, ¿verdad? Es parte de un cuerpo más grande, como puede ser entonces. Dependiendo de cómo esté configurado este cuerpo va a tener ciertas características, como puede ser el ser un conductor o un semiconductor. ¿A qué refiero con conductor o semiconductor? Nos referimos a la capacidad de conducir corriente eléctrica. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ok? Entonces vamos a entrar al primer punto importante acá sobre lo que es un átomo. Entonces, como acá indica, ¿no? Un átomo es la partícula más pequeña. De la misma manera, ¿no? Nosotros dijimos que los cuerpos, la materia está conformada por átomos. Entonces, por eso es una partícula pequeña, es algo que compone a los cuerpos, ¿ok? De un elemento. Aquí en esa parte, ¿por qué dice un elemento? Porque, por ejemplo, si nosotros recordamos, por ejemplo, ya la tabla periódica, ahí encontramos, por ejemplo, como dice acá, los 109 elementos conocidos. Entonces, cada uno de estos elementos, o sea, tiene un átomo tienen átomos que lo representan, ¿ok? Entonces, este átomo, dice, este átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva las características de dicho elemento. Ok, ahorita vamos a ahondar en esto. ¿Ya? Ya. Cada uno de los 109 elementos conocidos tiene átomos que son diferentes de los átomos de todos los demás elementos. Es decir, ¿a qué se refiere con ser diferentes? Con ser diferentes. Entonces, si cada átomo se caracteriza por cómo está estructurado, por estos electrones, protones y neutrones, por lo que lo conforma, entonces, si dice que estos 109 elementos tienen átomos diferentes, quiere decir que sus configuraciones son diferentes para estos 109 elementos, ¿no? Entonces, esto da a cada elemento una estructura atómica única. Cuando hace referencia a estructura atómica, justamente se refiere a esta configuración, distribución de los electrones, protones y neutrones, ¿no? Luego dice, ahora, según el modelo básico de Bohr, ¿quién es Bohr y por qué aquí se está nombrando? Ok, cuando se trataba de explicar efectivamente lo necesario para ver acá a nivel de ingeniería sobre esto de los átomos, Bohr fue la persona que propuso justamente cómo las cosas podrían estar conformadas, por qué cosas. Entonces se planteó, por ejemplo, que la materia estaría conformada, por ejemplo, aquí, dice, según el modelo básico de Bohr, en un átomo se visualiza como una estructura de tipo planetario, que consta de un núcleo central rodeado por electrones que lo orbitan. Es decir, Bohr planteó que la estructura era de tipo planetario, que consta de un núcleo, aquí lo podemos ver, aquí se refiere con de tipo planetario, esto es el átomo según Bohr, ¿okay? Como dice, modelo de Bohr de un átomo. Entonces, ¿dónde está el núcleo? El núcleo es esta parte central, es como una esferita, ¿ok? Luego dice rodeado por electrones, y acá fuera del núcleo se encuentran este tipo de objetos, de partículas, que son los electrones, ¿ok? Entonces, aquí dice, el núcleo, esta parte de acá, se compone de partículas cargadas positivamente. ¿Cuáles son estas partículas? Estas esferitas llamadas, no, digo, con el símbolo del más, del positivo. ¿Ok? Esas partículas cargadas positivamente se llaman protones.
Y también hay partículas que no están cargadas, como por ejemplo lo son estas que no llevan ningún símbolo, a las que las llamamos neutrones. Ahora, las partículas básicas de carga negativa se llaman electrones. Estas de acá, que vienen con un símbolo de menos, las llamamos electrones. Entonces, este fue el modelo de Bohr para los átomos, para representar de qué está conformada la materia. Entonces, como ven, así es el modelo de Bohr. ¿Ok? Ahora dicen, por ejemplo, podemos rescatar algo importante acá. En los electrones, las colas indican que están en movimiento. Según Bohr, en esta parte fuera del núcleo, estos electrones están en movimiento, como puede indicar esta cola de acá. Esta cola de acá indica que se están moviendo estas esferitas, estas partículas. ¿Ok? Entonces, vamos acá. Ahora, cada tipo de átomo tiene un cierto número de electrones y protones que lo distingue de los átomos de todos los demás elementos. Por ejemplo, el átomo más simple es el hidrógeno, el cual tiene un protón y un electrón, como se ilustra en la figura 2.2a. Entonces, veamos, tenemos el elemento de la tabla periódica, el hidrógeno. Como dijimos, todos los elementos tienen un átomo en particular y este átomo tiene una configuración única de lo que lo conforma, que son los protones, electrones y neutrones. Entonces, en este caso, para el elemento de hidrógeno, se tiene que la configuración es de un protón y un electrón. Entonces, en esta imagen 2a se ve el átomo de hidrógeno, conformado por el núcleo, donde no encontramos neutrones, solamente encontramos un protón en el centro, en el núcleo. Mientras que fuera del núcleo encontramos un único electrón girando, moviéndose. ¿Ok? Entonces ese sería el átomo del hidrógeno. ¿Ok? Otro ejemplo es el átomo de helio, mostrado en la figura 2.2a. En este caso la configuración es dos protones y dos neutrones en el núcleo, más dos electrones que orbitan el núcleo. Aquí vemos los dos protones, los dos neutrones en el núcleo y dos electrones girando fuera del núcleo. Esta sería la representación del átomo de helio. Átomo de helio. ¿Ok? Como indican los dos átomos más simples, ¿ok? Hidrógeno y helio. Veamos ahora lo que es el concepto de número atómico. Veamos. Todos los elementos están dispuestos en la tabla periódica de los elementos en un orden que va de acuerdo con su número atómico. Esperen, ¿nosotros hemos visto la definición del número atómico? No, ¿verdad? Estamos recién viéndolo. Entonces se explica recién. El número atómico es igual al número de protones presentes en el núcleo. Es decir, por ejemplo, el número atómico del hidrógeno es 1. ¿Por qué es 1? Porque en el núcleo, ¿cuánto es el número de protones? Solamente 1. Entonces quiere decir que su número atómico es 1. Y en el caso del helio, ¿cuál sería? Si tenemos dos protones en el núcleo, sería 2 su número atómico, ¿no? Dice, en su estado normal o neutro. Detengámonos. ¿Qué se refiere con decir estado normal o neutro? ¿Ya? Ahora, digamos, miren, cuando en un átomo existe una misma cantidad de protones y una misma cantidad de electrones, se dice que este átomo es neutro. ¿Ok? Entonces, es eso que se refiere acá con decir en su estado normal o neutro. Y dice, todos los átomos de un elemento dado tienen el mismo número de electrones y de protones. A eso es lo que me refiero. Cuando se dice que un átomo está en su estado neutro, normal, entonces quiere decir que hay un mismo número de electrones y de protones. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que causa que haya una misma cantidad, un número de este y un número de este igual? En este caso, las cargas positivas igualen a las cargas negativas. ¿Por qué? Porque los protones tienen cargas positivas y tienen cargas negativas.
Y el átomo tiene una carga neta de cero, que lo vuelve eléctricamente neutro. Entonces, aquí hay otro punto muy importante que el libro no lo ha definido. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos el concepto de carga. Estamos hablando mucho ya de lo que es la carga. Y este libro no lo ha explicado. ¿Por qué? Porque el concepto de carga es algo que se viene explicando, por ejemplo, en física general y en física 3. Entonces, vamos a definir recordando lo que es la carga. La carga, señores, es una propiedad intrínseca de las partículas, de los neutrones, de los protones y de los electrones. ¿Qué quiere decir que sea intrínseca? Miren, por ejemplo, todos los objetos, para hacer una analogía, todos los objetos que vemos a nuestro alrededor, por ejemplo, el mouse, el teclado, los libros, nuestro teléfono, ¿qué tienen? Masa. Entonces, todos los objetos que nosotros vemos tienen que tener, o sea, tienen que tener, si es parte de ellos, tener esa característica, esa magnitud de tener masa, esa propiedad, esa cualidad les pertenece a ellos. Entonces, a eso es cuando se refiere la palabra intrínseca. Es una propiedad intrínseca de todos los objetos de todos los objetos que podamos tocar, así, que tenga masa, 1 kilogramo, 2 kilogramos, etcétera. ¿Ok? Entonces, cuando se dice que las partículas que conforman los átomos, como son el protón, neutrón y electrón, tienen una propiedad intrínseca llamada carga. ¿Qué quiere decir? Que esa propiedad carga es una característica tan fundamental de estas partículas como lo es para nosotros la masa. Es decir, para nosotros obviamente todos los objetos que podamos tocar tienen masa. Entonces, para ellos la analogía es que todas las partículas les pertenece el tienen la característica de poseer esta característica llamada carga. O sea, lo que para nosotros es masa, así de importante, así de fundamental, para ellos es así la carga, es fundamental para ellos, para estas partículas, electrones, protones y neutrones. Entonces la carga viene a ser la capacidad de poder producir fenómenos eléctricos. ¿Ok? La carga viene a ser la capacidad de producir fenómenos eléctricos. Eso, en la definición de carga puede haber, claro, muchas definiciones y muchas más avanzadas y más básicas, pero para el nivel de ingeniería y para la introducción de este curso nos sirve esta. ¿Ok? Entonces, continuando con esto, ¿qué pasa? Que los electrones, los protones, los neutrones tienen carga, ¿ya? Pero su carga no es igual. Es decir, hay tipos de carga. El protón tiene una carga positiva, ¿ok? Mientras que el electrón tiene una carga negativa, vendría a ser su opuesto. Y el neutrón, su carga es neutra, no tiene, ¿ok? ¿Ok? Entonces, si cuando un cuerpo está cargado, o sea, tiene mayor capacidad de producir fenómenos eléctricos. ¿Cuáles son los fenómenos eléctricos? Uno de ellos puede ser la corriente eléctrica. Entonces, aquí decimos, cuando las cargas positivas igualan a las cargas negativas, el átomo tiene una carga neta de cero, que lo vuelve eléctricamente neutro. Es decir, el átomo tiene igual de negativo, igual de positivo. Entonces, si tiene igual de positivo y negativo, se anula, se vuelve un cero, ¿no? Entonces, esto hace que el átomo sea neutro, que lo vuelva eléctricamente neutro. ¿Ok? Listo. Poco a poco se irá profundizando en estos temas. Ya. Ahora veamos lo que son el concepto de capas, órbitas y niveles de energía. Ok. Como dicen, tal como se vio en Bohr, el modelo de Bohr, los electrones describen órbitas alrededor del núcleo a ciertas distancias de esta y están restringidos a dichas órbitas específicas. Explicamos esto entonces. Ahora, para explicar un poco más a detalle cómo funciona el átomo,
y según los modelos que se propusieron por científicos como Bohr, entonces eh, vamos a tratar lo que son estos temas, capas, órbitas y niveles de energía. Pero ¿qué pasa? Porque los intentos de decir, hacer un modelo del átomo no son recientes. Hay mucho tiempo en lo que muchas personas hicieron sus intentos, sus modelos por explicar. Y Bohr es un modelo, también uno de los que se llegó a aceptar. ¿Ok? Entonces, hoy en día, claro, con la mecánica cuántica, con la física avanzando más, se están cambiando, se están discrepando un poco en cómo explican el átomo y su modelo. ¿Ok? Pero en este caso nosotros estamos viendo este modelo porque como repito, esto nos ayuda a nosotros a introducirnos a este curso. ¿Ok? Claro que hay conceptos o hay explicaciones del átomo mucho más avanzadas, pero para nuestro nivel de ingeniería esto ya escapa. ¿Ok? Entonces, veamos. Los electrones describen órbitas alrededor del núcleo, a ciertas distancias de este. ¿Qué quiere decir? Y están restringidos a dichas órbitas específicas. Por ejemplo, podemos ver esto de acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el núcleo y aquí los electrones. Entonces, estos están describiendo como un, un camino por el que están yendo, ¿no? Regresando a esto. Miren, esos círculos que rodeaban al núcleo los llamamos órbitas, ¿ok? Y como vieron, están a cierta distancia del núcleo, algunos un poco más lejos, ¿no? Y dice que los electrones están restringidos a dichas órbitas específicas. ¿Qué quiere decir? Que hay electrones, o sea, que deben estar, o una cantidad de electrones debe estar fijo, una cantidad fija en la primera órbita, en la segunda órbita, en la tercera órbita y así. ¿Ok? Entonces, dentro del átomo, cada órbita corresponde a un nivel de energía, diferente conocido como capa. Es decir, es decir, aquí cada órbita corresponde, la primera órbita, segunda órbita, tercera, cuarta, corresponde a un nivel de energía. ¿Ok? Poco a poco se va explicando esto, ¿ok? Entonces, conocido como capa. A esos niveles de energía se les van a conocer como capas, ¿ok? Las capas se designan con 1, 2, 3 y así sucesivamente, siendo la capa 1 la más cercana al núcleo. Los electrones más alejados del núcleo están en niveles de energía más altos. ¿Qué pasa? Por ejemplo, aquí dice, de acuerdo con el modelo de Bohr para el átomo, las líneas espectrales del hidrógeno, bueno, digamos que ya este es el método. Lo único que importa aquí es muestran que los electrones solo pueden absorber o emitir una cantidad de energía específica que representa la diferencia exacta entre los niveles de energía. Expliquemos. La figura 2.3 muestra dichos niveles dentro del átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, mire, el átomo, como dijimos, tenía capas, tenía orbitales, ¿ok? Y cada órbita corresponde a un nivel de energía que se le llamaba capa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el nivel de energía 1, la capa 1, ¿ok? Entonces, ¿qué dice sobre la capa 1? La capa 1 es la más cercana al núcleo. Es decir, esta capa 1 a quién corresponde, a esta de acá, pues es la más cercana al núcleo de acá, ¿no? ¿Ok? Entonces, ya, los electrones más alejados del núcleo están a niveles de energía más altos. Es decir, mira, los electrones que están en esta capa 1, ¿okay? Es decir, en la órbita 1, en la primera órbita, tienen cierto nivel de energía. Hay electrones que están acá en esta capa y capas más arriba, como se puede ver acá, ¿no? Hay electrones en esta capa y esta capa, ¿no? Miren, entonces dice, mientras más alejados del núcleo, como los electrones que por ejemplo están en la capa 3, estos tendrán un nivel de energía más alto. ¿Ok? Entonces quedémonos con esto, por ejemplo. Ahora, ya entendiendo esto, quedemos con esto. Dice, los electrones
solo pueden absorber o emitir una cantidad de energía específica, que representa la diferencia exacta entre los niveles de energía. Vamos a ver entonces. Bien. Aquí dice, continuamos. El nivel más bajo se llama, o sea, la capa 1, ¿no? Se llama estado de tierra y representa el átomo más estable, ¿ok? Con un solo electrón en la primera capa. Es decir, el átomo de hidrógeno solamente tenía un electrón que se encuentra en la primera órbita, es decir, que está en la capa 1, ¿no? En el nivel de energía 1, ese electrón. Entonces, esto representa el átomo más estable, ¿no? ¿Ok? Si este electrón dice adquiere una cantidad específica de energía absorbiendo un fotón, ok, entrando a temas un poco más complejos, ¿no? Ya he visto en física 3, cuando absorbe un fotón, o sea, absorbe energía, ¿ya? De ese fotón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si este electrón adquiere una cantidad suficiente de energía, absorbiendo esto, el fotón, puede ascender hasta uno de los niveles de energía más altos. Es decir, si tenemos un electrón que se encuentra en este nivel de energía y absorbe la energía, o sea, absorbiendo un fotón, ¿qué puede pasar con ese electrón? Que puede pasar a un nivel de energía más alto. Pues absorbió la energía, su energía aumentó, ¿no? ¿Ok? O sea, subió, ¿no? ¿Ya? En este estado alto, el electrón puede emitir un fotón que contenga exactamente la misma cantidad de energía y regresar entonces al estado tierra. Es decir, ¿qué pasa? Que cuando ya, por ejemplo, supongamos que aquí está en un primer momento, absorbe el fotón, absorbe la energía, pasa a este nivel. Luego de acá, ¿qué pasa? Que puede emitir un fotón con esa misma energía que le dio. Entonces, si hace eso, si van de ese fotón, pierde la energía que había recibido y entonces vuelve a este nivel. Entonces, veamos. Emite un fotón que contenga exactamente la misma cantidad de energía y regresa entonces al estado de tierra, ¿ya? Las transiciones entre los niveles de energía explican los diversos fenómenos que se presentan en la electrónica, tales como el color de la luz emitida por un diodo emisor de luz. Expliquemos esta parte rápido, que por ejemplo, nosotros hemos visto, ya si somos en los primeros ciclos se vio lo que es introducción a la ingeniería, ya conocemos muy bien lo que es este componente llamado LED, diodo emisor de luz, ¿no? En español. Entonces, ¿qué pasa? Que este componente, ¿cuál es su función? Emitir luz. Y puede ser que esto sea uno de los principios para producir esto. Que cuando hay un electrón que está en esta capa, emite un fotón, al emitir un fotón pues se ve la luz, ¿no? Entonces emite un fotón, pierde energía y regresa a un nivel más bajo, un nivel de energía más bajo. Pues perdió energía al emitir ese fotón. ¿Ok? Entonces, justamente como dices, color de la luz emitida por un diodo emisor de luz. O sea, puede explicar ese fenómeno. Ok. Ahora vamos con un segundo modelo, una segunda explicación para lo que es el funcionamiento del átomo. Ok. Hasta ahorita hemos visto lo que es el trabajo de Born, pero aquí se nos presenta este libro ya una parte más avanzada que lo que es relacionado al trabajo de Schrödinger, o como se pronuncia. ¿Ok? Este personaje, en quien, estos párrafos de acá, este párrafo, hasta acá, tiene la intención de reafirmar lo que se ha dicho acá. ¿Ok? Entonces, disculpen, como se dijo, esta parte de acá busca reafirmar lo que se explica en esta parte de acá. ¿Y cuál es esta parte de acá? Antes de ahondar en esto, es que dice, en ambos modelos, los electrones próximos al núcleo tienen menos energía que los más alejados, lo cual se constituyó en el concepto básico de los niveles de energía. Bueno, como concluimos, ¿no? Los átomos que se encuentren en este nivel de energía van a tener menos energía que los electrones que se encuentran en esta parte acá, ya que estos tendrán más energía, ¿no? Entonces es lo que busca concluir ambos. Entonces, la parte desde acá hasta acá no se entrará en detalle. ¿Por qué?
porque para poder comprender esa parte se necesita de conocimientos que ya escapan a lo que es el campo de la ingeniería, que se están yendo por el lado de los matemáticos y el lado de los físicos. De la misma parte, de la misma manera, la parte que se encuentra por acá y hasta acá, ¿no? Aquí lo que nosotros nos interesa es esta parte de acá hasta acá, de esa conclusión de ambos modelos, ¿no? Luego, también desde esta parte de hasta acá se puede ver, ¿no? La parte de acá podemos rescatar algo, porque dice, cuando un átomo forma parte de un grupo, como en un cristal, los niveles de energía discretos se ensanchan para formar bandas de energía. Es decir, ya no es como que ya no es como que un puntito, ¿no? O sea, de una línea, un nivel de energía, sino es como un rango, ¿ok? Esto como dice acá, una banda de energía, ¿ok? Más adelante, justamente creo que en electrónica se puede detallar más en esto de las bandas de energía, ¿ok? Lo cual constituye una importante idea en la electrónica de estado sólido, ¿no? Está indicando que justamente ese hecho es algo importante en lo que es esta parte, ¿no? Este tipo de ya de enfoque. Ahora, aquí dice, las bandas también están diferenciadas entre conductores, semiconductores y aislantes. Y esto sí viene a ser muy relevante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros justamente vamos a tener que definir y tener bien claro quiénes son conductores, quiénes son los semiconductores, quiénes son los materiales aislantes, a los que llamamos de esa manera, ¿no? Por esa manera, dicho, por esa razón, aquí lo que más resaltante es esto a esto y de esta parte de acá a esta parte de acá. El resto, como se dijo, si cada uno desea profundizar por el lado de la física, por el lado de la matemática, puede ingresar a esto, entender todo más esto. Solamente que para ingeniería estos conocimientos ya están escapando ya. ¿Ok? Ahora, a la parte dice electrones de valencia, leamos, dice, los electrones que se localizan en órbitas alejadas del núcleo están dotados de más energía. Y es verdad, ¿no? Como hemos dicho, los que se encuentran en una órbita más alejada, o por ende van a estar en un nivel de energía más alto, ¿verdad? Entonces, dice, se encuentran menos estrechamente ligados al átomo que aquellos cercanos al núcleo. ¿Qué quiere decir? Que en este caso los electrones que se encuentren alejados muy alejados del núcleo no están fuertemente ligados, o sea, fuertemente unidos al núcleo, esa parte, por la distancia que están separados. ¿Y qué puede producir esto? Lo vamos a ver en un momento. ¿Ok? Dice, ya, esto se debe a que la fuerza de atracción entre el núcleo positivamente cargado y el electrón negativamente cargado disminuye al incrementarse la distancia al núcleo. Es decir, claro, está cargado positivamente, está cargado negativamente, se supone que debe haber atracción. Pero cuando la distancia se va incrementando, esa fuerza de atracción entre estos dos va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, los electrones con los niveles de energía más altos existen en la capa más externa de un átomo, como ya se estudió, y su ligazón a este es relativamente holgada o débil. Uh-huh. Estamos reafirmando lo que se dice. Esta capa más alejada se conoce como capa de valencia, es decir, la capa más alejada se conoce como una capa especial llamada de valencia, y los electrones presentes en ella se llaman electrones de valencia. ¿Qué pasa con estos electrones de valencia? Dice, los electrones de valencia contribuyen a las reacciones químicas y al enlace desarrollados dentro de la estructura de un material y determinan las propiedades eléctricas de este. Es decir, ¿qué quiere decir? Que dependiendo de cuántos electrones hay acá, en la última capa llamada capa de valencia, ¿qué cosa va a definir estos últimos electrones en esa capa? Va a definir, uno, reacciones químicas, otro, el enlace desarrollado, o sea, la estructura de los materiales. Luego, también va a determinar qué características eléctricas tenga. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué características eléctricas tenga? Okay, más adelante veremos por qué. Si veamos el siguiente punto. Niveles de energía y energía de ionización. Si un electrón absorbe un fotón que posee energía suficiente, escapa del átomo y se convierte en un electrón libre. Esperen, pero no se refiere a cualquier electrón, se refiere a un electrón que ya está en la capa de valencia, es decir, está en la última capa de ese átomo. Entonces, cuando absorbe un fotón
Entonces, y absorción de energía, ¿qué pasa con este? Escapa del átomo y se convierte en un electrón libre, es decir, se separa. ¿Ok? Esto se indica mediante el nivel de energía de ionización mostrado en la figura 2.3. ¿A qué se refiere? Que aquí, miren, está subiendo la capa, el nivel de energía, ¿no? Pero llega un punto ya está en lo que es la capa de valencia, ajá, ajá, en la capa de valencia, y en esta parte ya cuando absorbe un fotón ya en su último ya en su última capa, con esa energía ya sale de la región del átomo, o sea, de esta última capa este electrón podemos decir que se va, y aquí queda un hueco, o sea, nada, queda un espacio vacío, ¿no? Entonces, es eso a lo que se refiere, ¿ok? Como con electrón libre. Ya no está ligado al átomo, ya no está ligado al núcleo, está viajando, se ha separado un electrón, el electrón de la capa de valencia, ¿no? Ahora dice, en todo momento que un átomo o un grupo de átomos permanece con una carga neta, o sea, quiere decir con una misma cantidad de electrones y protones, se le conoce como, no, disculpen, o sea, en todo momento que los átomos o los grupos de átomos permanezcan con una carga neta, ¿a qué se refiere con una carga neta? Se refiere a que su carga ya no va a ser cero, es decir, se refiere al caso donde ya no hay y que ya no hay una misma cantidad de electrones y ya no hay una misma cantidad de protones. Entonces, en ese caso, ya existe una carga neta, o sea, la cantidad de carga positiva no se anula con la carga negativa, sino hay menos de cierta carga, porque se ha ido un electrón, ¿no? En ese caso puede ser, ¿no? Entonces, en ese caso, al átomo ya se le conoce como ion, ¿ok? Cuando un electrón escapa del átomo de hidrógeno neutro, en este caso, esa es la representación para cuando el átomo de hidrógeno es neutro, es decir, que hay un protón y un electrón, ¿no? Para ese caso, ¿no? El átomo queda con una carga neta positiva y se convierte en un ion positivo. Es decir, cuando en este caso acá miren, acá, cuando en este caso este electrón se va, ¿qué queda? Esta carga positiva ya no se anula con la carga negativa porque este electrón se ha ido. Entonces, ¿qué queda? Queda una carga positiva. Eso quiere decir que se convierte en un ion positivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se ha quedado con una carga positiva, pues, o sea, no se ha restado, no se ha anulado esa carga positiva, ¿no? Ese átomo se ha convertido en un ion positivo. En algunos casos, un átomo o grupo de átomos puede adquirir un electrón, en cuyo caso se llama ion negativo. Es decir, digamos, ¿no? Imagínate que tienes un átomo donde hay una misma cantidad de protones y electrones, ¿no? Su carga neta en ese caso va a ser cero, ¿no? Va a ser neutro el átomo. Pero imagínate que venga un electrón y se una al átomo. Entonces, ¿qué pasa? Que ha llegado un electrón y ya no hay la misma cantidad de electrones, la misma cantidad de protones, sino hay un electrón más que ha llegado, ¿no? Le supera por uno. Y ese electrón, o sea, determina que ahora tenga carga negativa, o ese átomo, ese grupo de átomos. Y en ese caso, por ejemplo, en el átomo se puede pasar a llamar ion negativo, ¿no? O sea, es ion positivo cuando la carga que hay, la carga neta, es positiva, ¿no? O sea, hay un excedente de partículas positivas. Y se llama ion negativo cuando hay un excedente de cargas negativas, o sea, cuando lo supera las cargas negativas. Eso es lo que se quiere referir a esta parte. Veamos. El cobre, el átomo de cobre. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué estamos estudiando lo que es el cobre? ¿Ok? Veamos. El cobre es el metal más comúnmente utilizado en aplicaciones eléctricas. Es decir, nosotros alguna vez en nuestro día a día tal vez nos hayamos topado con que al tener cables o encontrar cables pelados, estos cables por dentro tenían un tipo digamos alambre, digamos, un tipo de metal ahí, de color un poco café, ¿no? Un poco café por ahí yo diría, ¿ya? Como un brillante. Entonces, ese es el cobre. El cobre es el metal más comúnmente utilizado en aplicaciones eléctricas. ¿Pero por qué? Entonces, el átomo de cobre tiene 29 electrones que orbitan el núcleo en 4 capas. Veamos. Aquí tenemos el átomo de cobre. Aquí tenemos sus 29 protones en el núcleo y fuera del núcleo, que sería toda esta parte de acá, todas estas capas, todos esos
todas esas órbitas que tenemos a los electrones. ¿Cuántos electrones tenemos? Como dice acá, tenemos 29 electrones. Y esos 29 electrones, aquí en la órbita 1, órbita 2, órbita 3, órbita 4, están ahí, pues, ¿no? Están ahí, ¿ya? Son 4 capas, están distribuidas, como dicen, en 4 órbitas, o ya llamémosle capas, ¿no? Capas. Entonces, dice, el número de electrones presentes en cada capa sigue un patrón predecible de acuerdo con la fórmula 2 por n al cuadrado, donde n es el número de capa. Es decir, si está, hagamos la siguiente pregunta, ¿cuántos electrones puede haber entonces en la primera capa? Según la fórmula, tenemos que poner aquí 1. 1 al cuadrado, 1. Por 2, 2. Quiere decir que en la primera capa solo puede haber 2 electrones. Y es por eso que de los 29 electrones, al momento de distribuirse, en la primera capa solamente puede haber 2. ¿No? ¿Ok? Entonces la segunda capa hacia arriba hasta 8 electrones. Es decir, puede albergar hasta 8 electrones la segunda capa. Es decir, entonces, como poner 3, 6, 7, 8, ¿no? ¿Por qué? Porque 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. Entonces, 8 electrones. De la misma manera, la tercera capa puede albergar hasta 18 electrones. Esa es su capacidad. La cuarta capa hacia arriba hasta 32 electrones. Mira, la primera capa está completa, o sea, ha llenado su capacidad. La segunda también. La tercera también. Pero la cuarta, ¿cuántos electrones tiene? Un electrón ahorita ahí en el átomo de cobre. Pero ¿cuál es su capacidad? 32 electrones. Es decir, tiene la capacidad para 32 electrones, pero en este caso no quiere decir que sí o sí tenga que estar ahí lleno, sino en este caso está cubierto con solamente un electrón. ¿Ok? Listo, eso es a lo que se quiere referir esto. Ahora dice, la figura 2.4 ilustra un átomo de cobre. Advierta que la cuarta capa o la más alejada se llama, por ejemplo, como es la cuarta capa, o sea, es la última capa de este átomo, se le pasa a conocer como la capa de valencia. Tiene solamente un electrón, ya conocido como de valencia por estar ahí. Entonces, cuando el electrón de valencia presente en la capa más externa del átomo de cobre adquiere suficiente energía térmica, puede liberarse del átomo padre y convertirse en un electrón libre. Es decir, si este electrón adquiere suficiente energía por un fotón, por energía térmica, ¿qué pasa con este? Este electroncito de valencia se va, abandona y se va acá, se separa, lejos de este átomo, ¿cómo se llama? Átomo padre o átomo madre, bueno, ¿ok? Entonces, ya, en un pedazo de cobre, o sea, en digamos una varilla de cobre, ya, como alguna vez habíamos visto, ya, a temperatura ambiente, un mar de electrones, de estos electrones libres está presente. Es decir, aquí hay los átomos de cobre, pero ¿qué pasa con esto, con estos electroncitos de acá? ¿Qué pasa? Que están viajando, o sea, estos electrones libres se han soltado dentro de esta varilla. Y todos los átomos de esta varilla de cobre sueltan su electrón libre. Y por eso se dice que ahí hay un mar de ¿qué? De electrones libres. Electrones libres. Tales electrones no están ligados a un átomo dado, sino que son libres de moverse en el material de cobre. ¿Ok? Los electrones libres hacen del cobre un excelente conductor y posibilitan la corriente eléctrica. Es decir, si te preguntan, ¿por qué el conductor es un buen conductor de corriente eléctrica? ¿Por qué el cobre es un buen conductor? Ya, la respuesta es ¿por qué? Porque en el cobre, debido a su estructura atómica de su átomo, tiene un electrón en su última capa que está débilmente unido por la distancia, la distancia que está respecto al núcleo. Eso hace que a temperatura ambiente con la energía térmica o con la energía absorbida de un fotón, este electrón libre se suelte. Y eso es por esa razón que en una varilla hay un mar de electrones libres. Y más adelante veremos cómo es que ese electrón libre nos ayuda a producir lo que es la corriente eléctrica. Pero esa sería la causa, que haya un mar de electrones
libres debido a su estructura del átomo de cobre. Ujú. Como dice acá, los electrones libres hacen el cobre un excelente conductor y posibilitan la corriente eléctrica. Veremos lo que es la corriente eléctrica también más adelante. Luego, categorías de materiales. En electrónica se usa tres categorías de materiales: conductores, semiconductores y aislantes. Veamos conductores. ¿Qué dice sobre los conductores? Son aquellos que permiten el paso de la corriente. Tienen un gran número de electrones libres, como puede ser una varilla de cobre, y se caracterizan por poseer de 1 a 3 electrones de valencia en su estructura. En este caso, ¿cuánto tenía el cobre? En su estructura, el átomo de cobre tenía un electrón, ¿no? Pero hay otros conductores, como dices, pueden tener 2 electrones, 3 electrones, como de valencia, en su capa de valencia, ¿ok? Entonces, la mayoría de los metales son buenos conductores. Por ejemplo, la plata es el mejor material conductor y el cobre es el siguiente. El cobre es el material conductor más ampliamente utilizado. ¿Por qué? Porque es menos caro que la plata. Entonces, en circuitos eléctricos comúnmente se emplean lo que es los alambres de cobre como conductor, ¿no? Ya nosotros en nuestra experiencia hemos visto seguro este tipo de este cable, justamente este cable, este metal de color café, bronce, por ahí. Ujú. Un color similar. Siguiente, semiconductores. Los materiales semiconductores se clasifican por debajo de los conductores. ¿Qué quiere decir? Es que dice, no conducen de la misma manera, no conducen de la misma manera que lo hacen los conductores. ¿Ok? Pero ¿por qué entonces? En cuanto a, dice, por debajo de los conductores en cuanto a su capacidad de transportar corriente, porque tienen menos electrones libres que son los conductores. Los semiconductores tienen 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. Sin embargo, o sea, aunque tengan 4 electrones de valencia en su estructura atómica, dice, sin embargo, a causa de sus características únicas, ciertos materiales semiconductores constituyen la base de artefactos electrónicos tales como el diodo, el transistor y el circuito integrado. El silicio y el germanio son materiales semiconductores comunes, estéreo. Entonces, ¿por qué se le llama semiconductores? Aquí no está en el libro, tal vez lo esté más adelante, pero una de las razones por qué se les ha llamado así es porque estas solamente pueden conducir, pueden comportarse como un conductor en ciertas condiciones. En ciertas condiciones que más adelante sí se van a escribir justamente en lo que es la parte de ya lo que es el curso de sus cursos de electrónica, ¿no? ¿Cuáles esas condiciones bajo los que los semiconductores pueden conducir? Y también bajo otras condiciones estos se comportan como aislantes, es decir, no permiten el paso de la corriente. ¿Se comprende? O sea, puede ser de uno, puede ser del otro tipo, pero dependiendo de las condiciones que se van a estudiar más adelante. ¿No? ¿Ok? Ahora dice, aislantes. Los materiales aislantes son conductores deficientes de la corriente eléctrica, es decir, difícilmente, ellos no son conductores, no puedes obtener corriente eléctrica a través de ellos. De hecho, los aislantes se utilizan para evitar la corriente donde no es deseada. Comparados con los materiales conductores, los aislantes tienen muy pocos electrones libres y se caracterizan por poseer más de 4 electrones de valencia en sus estructuras atómicas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con los aislantes? Por ejemplo, algunos de los aislantes que nosotros conocemos pueden ser cuando nosotros usamos estos guantes de protección contra riesgos eléctricos. ¿Ok? Entonces, justamente ese guante que nosotros usamos está hecho de un material aislante para evitar que se pueda generar una corriente eléctrica al hacer contacto, tal vez con algunos aparatos electrónicos. ¿No? Listo. Ahora, tenemos acá algunas de las siguientes preguntas, ¿no? ¿Cuál es la partícula básica de carga negativa? A ver, como retroalimentación se vio que era el electrón. Defina el término del átomo. Bueno, el átomo se puede ver como una de los bloques que componen toda la materia, uno de los bloques más pequeños que componen toda la materia,
que justamente dentro de esto de los átomos y su conformación por electrones, neutrones y protones, estos determinan qué características, sus propiedades en las reacciones químicas, o también sus características como material de estructura, o si no también sus propiedades de conducir o no conducir la electricidad, ¿no? ¿De qué se compone un átomo? Bueno, ¿de qué se compone un átomo? Se compone de electrones fuera del núcleo, protones y neutrones dentro del núcleo, esos dos dentro del núcleo. Define el término número atómico. El número atómico viene a ser a la cantidad de protones, ¿ok? A la cantidad de protones que hay en el núcleo, ¿ok? ¿Todos los elementos tienen los mismos tipos de átomos? No. Todos los elementos, como se dijo, de la tabla periódica, sus átomos son diferentes. Y gracias a que son diferentes, todos estos elementos y los materiales que se construyen con esos elementos tienen características diferentes. No solamente en de conducir o no conducir la electricidad, sino en cuántas resistentes son, su dureza y más características. Todas esas razones están definidas por cómo está estructurado sus átomos, ¿no? ¿Qué es un electrón libre? Un electrón libre es cuando tienes un átomo que tenías en su última capa, en su capa de valencia, un electrón que estaba débilmente ligado al núcleo por la distancia es importante eso, y que cuando este electrón obtuvo energía de absorber un fotón o energía térmica, este electrón en esa capa de valencia, con esa suficiente energía que adquirió, logró salir de esa capa, la capa de valencia, y ya no estar ligado al átomo. O sea, dejó al átomo atrás y este electrón de valencia, este electrón ya salió y se convierte en lo que es un electrón libre, un electrón que no está ligado más a lo que es un átomo, lo que es un átomo. En la estructura atómica, ¿qué es una capa? Ok, entonces nosotros dijimos que teníamos orbitales, ¿no? Que los electrones viajan en órbitas, pero aparte de las órbitas, tenemos estas órbitas también tienen otra característica que es el indicar que hay un cierto nivel de energía ahí. A ese nivel de energía se le llama capa, o sea, lo mismo, entonces se llama capa 1, capa 2, capa 3, capa 4, o pueden haber más capas, claro. Entonces, todos estos indican, o sea, hace referencia que si decimos que hay tantos electrones en la capa 1, entonces quiere decir que hay cierto nivel de... todos los electrones tienen esa cantidad de energía en esa capa. ¿Qué pasa si decimos que hay electrones en la capa 4 y electrones en la capa 1? Entonces estamos diciendo que los electrones que se encuentran en la capa 4 tienen mayor energía que los electrones que están en la capa 1, ¿no? Nombre dos materiales conductores. Como se acaba de mencionar, puede ser la plata y puede ser el cobre, ¿no? Entonces, hasta acá ha sido lo que es el capítulo, digo, la sección de lo que es, que también me olvidé, estructura atómica, ¿no? Y ya más adelante en el siguiente capítulo se va a ver lo que es la carga eléctrica. Nuevamente se va a definir esto. ¿Qué es? Pero aquí ya se dio una correcta definición según los libros de física 3 de lo que es la carga eléctrica, ¿no? Se va a volver a ver más adelante. Muchas gracias.